Nosotros hicimos un sondeo que, como bien decías, está pensado para directivos, gerentes y mandos medios, aquellas personas que tienen personal a cargo. Y la idea es poder entender que en qué situación estaban hoy las empresas de la Argentina, pero principalmente, como bien decías, de la región, entender en qué situación están y en realidad entender la situación en la que están para poder pensar el día después. Bueno, y después de esto, ¿qué? El día después, que es como la gran incógnita en la que, en la que estamos todos hoy, que cómo hacemos el día después. Y entre la situación actual que encontramos en las empresas, le preguntamos, bueno, ¿en qué porcentaje o cuánto estaban pudiendo, qué porcentaje de su capacidad operativa estaban pudiendo operar, valga la redundancia? Y nos encontramos con que alrededor del 40% están hoy operando al 40% de su capacidad. El 42% de las empresas manifiestan estar trabajando entre un 40 y un 80% de su capacidad productiva, y el 20%, es decir, un quinto de las empresas, están operando a más del 80% de su capacidad operativa, entre el 80 y el 100. Lo que sí notamos es que la capacidad operativa aumenta cuanto más empleados tiene la empresa. A medida que crece la cantidad de empleados, crece el porcentaje de su capacidad operativa en la actualidad. Bien, vemos también, nosotros tenemos el estudio que hay un alto porcentaje de empresas que manifiesta tener dificultades en las cobranzas, y esto es algo que va generando también un círculo vicioso y que genera también estas grandes crisis económicas, ¿no? Exactamente, digo, que estén funcionando no quiere decir que estén funcionando sin problemas, están funcionando con situaciones problemáticas, y la principal, casi el 70%, tiene que ver con dificultades en la cobranza, pérdida de clientes, casi la mitad dice haber tenido pérdidas de clientes. Y por otro lado, otras dificultades que presentan es tanto la dificultad para pagar proveedores como la necesidad de pedir préstamos para poder pagar sueldos. Estamos hablando de que más o menos un tercio, alrededor del 30% manifiestan estas dificultades, ¿no? Tanto para pago de proveedores como para pagos de sueldo. Claro. ¿Qué pasa con la modalidad de trabajo? Es algo que seguramente han consultado, porque como nosotros ahora hay mucha gente haciendo home office, ¿no? El home office fue la respuesta en esta pandemia, claramente la respuesta operativa, por decirlo de alguna manera, en esta pandemia. Claramente no todas las empresas han migrado o han podido migrar al home office, pero sí 8 de cada 10 empresas tienen una parte de su personal o todo su personal trabajando en home office. Y eso es muy interesante. Por supuesto, no todas trabajan al 100% en home office, son parte, la mayor parte de las empresas indagadas, un poco más de un tercio, reconoce estar trabajando en menos del 20% en home office, pero tenemos un casi 60% que reconocen estar trabajando más del 40% de sus empleados en home office. ¿Cómo fue la metodología de esta encuesta? Para saber también si esto lo han ido haciendo en una serie de tiempo o lo hicieron en un sondeo en particular, para ver si hubo alguna evolución durante la pandemia, o si tienen registrado alguna evolución. Sí, exactamente, no. Esto fue un one shot, esto es no es una evolución, es un estudio puntual que se hizo entre el 13 y el 26 de mayo, por lo cual ya teníamos casi un recorrido de la pandemia. 2 meses, exactamente, casi 2 meses de aislamiento. Dios, empezó a mediados de marzo, estábamos diciendo que a mediados de mayo ya teníamos casi 60 días de aislamiento cuando se hizo esta encuesta. Bueno, y esto entonces debe dar bastante información para 2 puntos que tiene este informe, que está buenísimo porque es bien extenso y fácil de interpretar también, que son los desafíos post pandemia, es uno de los títulos que te iba a preguntar precisamente, y la otra es las expectativas que genera, pues ya habiendo pasado 2 meses cuando ustedes hicieron el sondeo, bueno, ya había alguna expectativa un poco más firme. Te digo, en mi caso personal, si vos me preguntabas una cosa en abril y me preguntabas en mayo, son dos momentos
Son dos mundos diferentes, Eh, claro. Claro, y sí, bueno, creo que fue un buen momento cuando lo hicieron porque ya habíamos pasado el cimbronazo más grave que fue abril y mayo como que, bueno, repartimos y empezamos a dar de vuelta. Totalmente. Creo, bueno, en ese sentido fue como muy, muy oportuno el estudio, o por eso también digo, a 60 días uno pensaba, bueno, ¿y hoy qué? ¿Y post pandemia qué? Lo que resulta muy interesante de los desafíos de la post pandemia o cómo se ven las empresas de cara a la post pandemia es que el 80% de las empresas cree que está bastante o muy preparada para enfrentar los desafíos de la pospandemia. Digo, hay un salto, digamos, o una idea de salto hacia adelante. Ahora, este salto hacia adelante, ¿cómo lo damos? Claro. ¿O qué necesito para poder dar este salto hacia adelante? Y pudieron también cuestionar acerca de cuáles son esos desafíos, más allá de si están o no preparadas o si se están preparando para eso, ¿cuáles son los desafíos? Totalmente. Al finalizar la cuarentena, dicen, bueno, el 50% de las empresas dicen, bueno, debemos introducir algunos ajustes al negocio y a la gestión. Introducir, algunas creen que estos ajustes deberían ser más bien profundos y, digamos, nadie hoy o es marginal quienes creen que se va a volver a la normalidad o tal cual estaba La la, vida la antes, la vida situación laboral antes. prepandemia, la vida prepandemia. Hay cosas que llegaron para quedarse. Digo, hoy el home office, nadie está pensando que home office va a ser de por vida y para todo el mundo, pero sí es algo que llegó para quedarse, por lo menos para plantearse la posibilidad de organización con home office en parte de la estructura. Y los desafíos son poder, digamos, los desafíos tienen que ver con poder ganar en flexibilidad, digamos, una mayor proactividad, digamos, desarrollo de habilidades que tienen que ver con una mayor proactividad, una actualización permanente, lograr adoptar esta llamada cultura digital, por supuesto, incorporar conocimientos tecnológicos y, por supuesto, desarrollar habilidades vinculadas a la innovación y a la creatividad en las personas, ¿no? En los empleados en general. La flexibilidad y la capacidad de adaptación juegan hoy un papel importantísimo en el día después, ¿no? Claro, Para las organizaciones y en realidad las organizaciones son las personas que las conforman. Entonces, hoy, una mayor proactividad, actualización permanente, una mayor flexibilidad, capacidad de adaptación y demás, son las habilidades. Y otra de las habilidades también mencionadas es, bueno, la capacidad, sobre todo en los líderes, de poder manejar o liderar los cambios, la emocionalidad de las personas. Digo, hoy eso está como en primer plano. ¿Y son en líneas generales optimistas o más bien pesimistas en que todo eso que tienen pensado se pueda llegar a concretar? Hablando ya de las expectativas, ¿no? Bien, en lo que resta para el 2020 son, en general, son la mayor frecuencia son, digamos, opiniones ni positivas ni negativas, pero en lo que resta de este año sí hay, en términos negativos o neutros, hay como expectativas más bien negativas. Ahora, sí mejoran mucho las expectativas con respecto al 2021. Digo, para el 2021, más del 50% de los respondientes creen que la situación va a ser mejor o mucho mejor, o hay Claro, expectativas porque vamos a tener ya muy aceitados positivas. un montón de procesos que hoy los estamos experimentando con cierto miedo y todo cambio también lleva su tiempo de acostumbramiento. Entonces supongo que esa respuesta tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, las expectativas para el año, digamos, es muy coherente, digamos, es muy esperable que las expectativas, digamos, que sean mucho más cautas las expectativas para este año, porque también, como bien decía
Leandro, lo hicimos en un momento donde llevamos 60 días de cuarentena, pero tampoco sabíamos cuánto más iba a durar este aislamiento. Y bueno, sí esperan, digamos, poder adaptarse a estos cambios que se vienen con expectativas positivas para el año que viene, ¿no? Leo. Pensé que estaba muteado. No, estaba viendo, mientras la escuchaba a Victoria, estaba mirando el informe, que ya lo había visto, por eso surgió la inquietud de hacer la nota, y pensaba en que me imagino que las empresas de servicios fueron las que más rápido se pudieron adaptar, que las industriales, por el tema de home office y demás, que responde un poco a eso de que muchas empresas tienen una parte en home office y otra parte trabajando físicamente, pero también cómo habrá sido la adaptación de las empresas industriales no esenciales, porque vos decías al principio, Victoria, que eran las empresas a mayor cantidad de empleados, mayor capacidad operativa instalada, funcionando tenían. Me imagino que pueden ser empresas esenciales como alimenticias, retail, todas esas que tienen muchos empleados, ¿no? Pero no sé cómo funcionó en el área industrial no esencial, también con carga de empleados, ¿no? Con bastante mano de obra. Me imagino que ahí debe haber sido un poco más complicada la situación y debe seguir siendo complicada actualmente. Sí, claramente es un área donde la situación, como vos bien decías, es mucho más compleja. Su propia forma de, digamos, su propio negocio no permite esta modalidad de home office, que hoy nos dio respuesta a muchos en plena pandemia. Bueno, esa, digamos, es una cuestión puntual de ese tipo de industrias que claramente, digamos, con esta perspectiva de lo que decíamos, los cambios que llegaron para quedarse, como home office y demás, bueno, hay ciertos rubros como el industrial no esencial que tienen una problemática en sí misma que por ahí en las generalidades que estuvimos hablando no tenemos en cuenta esas particularidades. Fuera del estudio propiamente dicho, ustedes como consultora, porque además del tema de opinión y encuestas, estudios de mercado y relevamiento, también tienen un área de procesos, de consultoría en procesos y demás. Ustedes y los colegas de ustedes, porque ustedes hablan también con sus colegas, ¿se aprovechó la pandemia? Porque está dentro de los puntos que se habla de la reingeniería de procesos. No está dentro de los primeros, pero tiene un 19% respondieron que los desafíos a la reingeniería de los procesos. ¿Recibieron consultas para eso ustedes y el sector en general de las empresas que realizan? Sí, ha habido consultas por supuesto, en plena pandemia, digamos, ha habido consultas con que tiene que ver con, bueno, y cómo repienso mi negocio, por decirlo en términos generales. Bueno, cómo repienso, cómo me reacomodo, cómo logro hacerme más flexible, tener una estructura más liviana, hacerme más flexible, tener otra, digamos, cómo me repienso, sí, para repensarse, por decirlo de alguna manera. Ha habido muchas consultas vinculado a eso, ¿no? Un trabajo de consultoría. Nosotros decimos, bueno, por ahí eso tiene más que ver con el área de consultoría, pero siempre apoyada en el área de research, que tiene que ver con el área de datos, lo llamamos nosotros, o de análisis de datos en realidad. Sí, ha habido más consultas que tienen que ver con eso. Bueno, no dejan de trabajar acá. Mientras hablamos con vos, a mí me acaba de llegar una nueva encuesta de MEC Consultores, en este caso tiene que ver con hábitos de consumo. Hábitos de consumo. Así que voy a dar una manito y cuando termino el programa voy a responder. Así también tienen datos para esta nueva encuesta que seguramente nosotros después vamos a estar difundiendo. Victoria, gracias por estos minutos con nosotros, gracias por el trabajo que llevan adelante y también por compartirlo con toda la sociedad. No, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer.